¿Cuándo fue la última vez que dijiste sí cuando querías decir no? ¿Cuándo tragaste rabia para no incomodar? ¿Cuándo pusiste las emociones de otros por encima de las tuyas y te sentiste vacío después? Si la respuesta es siempre, entonces ya sabes de qué hablo. La familia no te enseñó a ser libre, te enseñó a obedecer. Y lo hizo tan bien que todavía crees que esa obediencia es amor, que esa lealtad ciega es virtud, que renunciar a ti mismo por mantener la paz es madurez, pero no lo es. Es miedo, es control, es la primera jaula que te pusieron antes de que supieras que existía el afuera. Te prometieron que ser bueno era suficiente, que la bondad trae respeto, que la lealtad genera reciprocidad. Mentiras, todas. La bondad sin límites es debilidad disfrazada. La lealtad sin criterio es esclavitud voluntaria. Y el respeto nunca llegó, ¿verdad? Porque cuanto más diste, menos recibiste. Cuanto más te sacrificaste, más te ignoraron. Cuanto más obedeciste, más te subestimaron. Y ahora estás aquí, cansado, frustrado, preguntándote por qué todos los que hacen lo correcto terminan perdiendo, mientras los fríos, los calculadores, los que ponen límites sin culpa, esos dominan. La respuesta es simple. Te educaron para ser funcional, no para ser poderoso, para encajar, no para gobernar, para servir a un sistema que necesitaba tu obediencia, no tu grandeza. La familia fue el primer arquitecto de tu prisión. Usó amor, culpa, preocupación y lealtad como herramientas de control. Y funcionó, porque ahora, incluso cuando sabes que algo está mal, sigues defendiendo esa estructura. Sigues justificando el dolor. Sigues creyendo que abandonar esa lealtad te convierte en traidor. Pero aquí está la verdad que pocos soportan. La única traición real es la que cometes contra ti mismo cada vez que eliges la aprobación de otros sobre tu libertad. Este no es un video para hacerte sentir mejor. No voy a decirte que todo estará bien o que mereces amor incondicional. Voy a decirte la verdad. Y la verdad es que si quieres poder, si quieres respeto, si quieres control sobre tu vida, primero debes cortar las cadenas invisibles. Primero debes reconocer que la familia te moldeó con precisión quirúrgica. Y luego debes decidir si sigues siendo esa versión domesticada de ti mismo, o si te conviertes en quien realmente podrías ser sin esos límites, sin esa culpa, sin ese miedo. Lo que viene no es cómodo, pero lo cómodo nunca construyó imperios. Lo cómodo solo construye jaulas con mejor decoración. Ahora decide, ¿sigues en la jaula o aprendes a romperla desde adentro? La familia no te pidió permiso para moldearte. Cada norma que absorbiste antes de los 7 años fue implantada sin tu consentimiento. Te enseñaron a obedecer antes de enseñarte a pensar. La lealtad se instaló como un sistema operativo, automático, invisible, inquebrantable. No elegiste tus primeras creencias, te las insertaron como código genético psicológico, y desde entonces has vivido ejecutando órdenes que nunca cuestionaste. La familia es el primer arquitecto del control. Construye muros internos que parecen protección, pero son límites. Aprendiste que existir dentro de esas reglas era supervivencia. Salir de ellas era traición, pero nadie te dijo que esas reglas fueron diseñadas para mantener un orden, no para liberarte. La estructura familiar necesita predecibilidad, necesita que los roles se mantengan fijos: padre, madre, hijo, jerarquías claras, comportamientos esperados. Tú fuiste condicionado a ocupar tu lugar sin resistencia. Cada "así se hacen las cosas aquí" era un candado más. Cada "porque yo lo digo" era la confirmación de que tu poder no importaba. La familia enseña respeto, sí,
Pero el respeto que enseñan es unidireccional, de abajo hacia arriba, nunca al revés. Y así aprendiste que tu voz valía menos que la tradición, que tu deseo importaba menos que la armonía del sistema. Observa cómo reaccionas cuando alguien cuestiona a tu familia. Sientes incomodidad, tal vez hasta enojo. Esa reacción no es amor, es programación defensiva. Te entrenaron para proteger la estructura incluso cuando la estructura te lastima. Es un mecanismo de supervivencia emocional. Si la familia es sagrada, entonces el dolor que causó debe tener sentido. Debe haber sido necesario. Debe haber sido por tu bien. Así justificas lo injustificable. Así conviertes abuso en lección. Así transformas control en cuidado. La mente humana prefiere la narrativa coherente al caos de la verdad. Y la verdad es que fuiste condicionado, no amado incondicionalmente. La primera vez que dijiste no y sentiste miedo, ya estabas encadenado. La primera vez que ocultaste una opinión para evitar conflicto, ya habías aprendido que tu autenticidad tenía un precio. Cada silencio fue una pequeña muerte del yo real. Cada sonrisa forzada, una máscara que terminaste creyendo que era tu rostro. La familia te enseñó a ser funcional, no libre. Te moldearon para encajar, no para dominar. Y encajar significa renunciar a partes de ti que incomodaban al sistema. Significa suprimir la rebeldía que pudo haberte hecho poderoso. Significa aceptar que tu lugar ya estaba decidido antes de que pudieras decidir por ti mismo. Ahora mira alrededor. ¿Cuántas de tus decisiones adultas siguen obedeciendo esas reglas invisibles? ¿Cuántas veces actúas no por convicción, sino por lealtad a un guión que memorizaste en la infancia? La familia fue tu primer límite, pero no tiene que ser el último. El poder verdadero empieza cuando reconoces que la lealtad ciega es debilidad disfrazada, que honrar a quien te encadenó no es virtud, es síndrome de Estocolmo emocional. La primera cadena fue invisible, las siguientes las pusiste tú mismo. Pero la cadena más fuerte no es la que te pusieron, es la que defiendes. La culpa es el arma más eficiente del control familiar. No necesita gritos ni violencia física. Se instala silenciosa, como veneno en el agua. Cada vez que hiciste algo por ti mismo y sentiste ese peso en el pecho, esa incomodidad moral, esa voz que susurraba, «Eres egoísta», ahí estaba ella. La culpa fue la moneda con la que pagaste tu libertad, y la familia fue el banco que estableció el tipo de cambio. Aprendiste que tu felicidad tenía un costo, la decepción de otros, que tu autonomía era un acto de crueldad, que elegirte a ti mismo era traicionar a quienes tanto hicieron por ti. Así fue como te enseñaron a negociar contigo mismo, a pesar tus deseos contra su aprobación. Los padres no necesitan cadenas físicas cuando tienen acceso directo a tu sistema emocional. Te entrenaron desde pequeño a asociar desobediencia con dolor. No el dolor del castigo, sino algo peor, el dolor de saberte rechazado, de sentirte malo, de creer que decepcionaste a quienes solo querían lo mejor para ti. Esa frase es la anestesia perfecta. Lo hacemos por tu bien. Así justifican la manipulación. Así convierten control en cuidado. Y tú, incapaz de distinguir entre protección real y dominio, aceptaste que si dolía, debía ser amor, que si te hacía sentir culpable, era porque estabas equivocado. La culpa funciona porque se camufla de conciencia, parece moral, parece responsabilidad. Pero observa con frialdad. ¿Responsabilidad hacia quién? Hacia las emociones de otros, nunca hacia las tuyas. Te enseñaron que eres responsable de cómo se sienten tus padres, de si están orgullosos o decepcionados, de si están tranquilos o preocupados. Así fue como te convirtieron en rehén emocional.
Cada decisión tuya pasó a depender no de tu deseo, sino de su reacción. Cada paso fuera del guión familiar generaba una deuda psicológica, y esa deuda nunca se salda, porque no se trata de que hagas lo correcto, se trata de que sigas necesitando su aprobación. He visto a adultos de 40 años pedir permiso implícito para decisiones que ya tomaron. Llaman a sus padres no para informar, sino para validar, para asegurarse de que no están siendo malos hijos. Esa necesidad no es amor filial, es miedo residual. Es el eco de una culpa instalada décadas atrás. La manipulación emocional no necesita renovarse cada día. Una vez que aprendes a sentirte culpable por existir fuera de los límites que otros establecieron, el sistema se autosostiene. Te conviertes en tu propio carcelero. Internalizas la voz que te juzga. Y así, incluso cuando ya no están presentes, sigues obedeciendo. La culpa es poder invertido. Es tu fuerza vital convertida en autocastigo. Cada vez que sientes culpa por priorizarte, estás eligiendo la supervivencia emocional de otros sobre tu propio dominio. Y eso no es bondad, es cobardía disfrazada de virtud. El miedo a ser rechazado, a ser visto como egoísta, a perder el amor condicionado que te dieron. Pero aquí está la verdad que pocos soportan. Si el amor de alguien desaparece cuando pones límites, nunca fue amor. Fue un contrato, y tú has estado pagando intereses durante años. La culpa solo funciona mientras creas que debes algo, pero las deudas emocionales inventadas no existen fuera de tu mente. El amor incondicional es el mito más vendido de la estructura familiar. Te dijeron que tus padres te amaban sin condiciones, pero observa con claridad. Cada vez que actuaste fuera del molde, ¿el amor siguió igual? ¿O hubo distancia, frialdad, decepción, silencio que dolía más que cualquier palabra? El amor incondicional real no cambia con tu comportamiento. No se retira cuando desobedeces. No se enfría cuando tomas decisiones que incomodan. Pero el amor que recibiste tenía cláusulas, tenía expectativas. Tenía un manual de conducta que debía seguir para mantener la aprobación. Eso no es amor incondicional, es un contrato emocional. Y tú has estado cumpliendo términos que nunca negociaste. La familia te enseñó que el amor se gana, que ser querido requiere comportarte de cierta manera, sacar buenas notas, elegir la carrera correcta, casarte con la persona adecuada, tener hijos, seguir la tradición. Cada expectativa cumplida era una moneda depositada en la cuenta del afecto. Cada desvío del guión, una retirada. Así aprendiste que tu valor no era inherente, era condicional. Dependía de qué tan bien encajabas en el molde que otros diseñaron. Y cuando ese amor se retiraba, aunque fuera sutilmente, sentías pánico. Porque sin él, ¿quién eras? Sin la aprobación familiar, ¿tenías identidad? Observa las relaciones adultas de quienes crecieron buscando amor incondicional que nunca existió. Buscan validación constante. Necesitan confirmar que son suficientes. Cambian su comportamiento según el humor del otro. Se adaptan, se doblan, se suprimen, porque aprendieron que el amor es algo que se pierde si no cumples, que la aceptación tiene precio, que ser tú mismo es un riesgo que puede costarte todo. Esa desesperación por ser amado no es debilidad emocional, es consecuencia lógica de un sistema que te enseñó que tu esencia no era suficiente, que debías performar para merecer afecto. La psicología del control familiar funciona porque mezcla amor con manipulación en proporciones imposibles de separar. Te abrazan mientras te condicionan. Te dicen te queremos mientras te moldean. Y así crees que esa mezcla es amor puro. Pero el amor real no necesita moldear, no necesita controlar,
No necesita que renuncies a ti mismo para existir en su presencia. El amor real te ve, te acepta y te deja ser. Todo lo demás es negociación emocional. Es intercambio. Es un trato donde tú siempre das más de lo que recibes. Cuando descubres que el amor de tu familia era condicional, el mundo se rompe. Duele como ninguna otra verdad, porque significa que nunca fuiste amado por quien eres. Fuiste amado por quien lograron que fueras, por la versión de ti que no incomodaba, que no cuestionaba, que obedecía. Y esa versión no eres tú. Es una máscara tan bien construida que olvidaste que la llevas puesta. Ahora la pregunta es, ¿sigues usando esa máscara porque te protege? ¿O porque sin ella temes que nadie te ame? El amor que exige que renuncies a ti mismo no es amor. Es dominación disfrazada de afecto. Solo me preocupo por ti. Esa frase es un misil psicológico. Suena a cuidado, suena a protección, pero tradúcela con frialdad. No confío en tus decisiones. Hazlo a mi manera. Cada vez que tus padres usaron la preocupación como argumento, estaban ejerciendo control. No te protegían del mundo, te protegían de tu propia autonomía. Porque si tú demuestras que puedes decidir bien sin ellos, su poder desaparece. La preocupación es la herramienta perfecta. No puedes atacarla. No puedes rechazarla sin parecer insensible. Es un escudo que hace que cualquier cuestionamiento tuyo se vea como crueldad. Así fue como aprendiste a aceptar órdenes disfrazadas de consejos. El chantaje emocional no necesita amenazas directas. Funciona mejor con implicaciones. Si haces eso, voy a sufrir. No sé qué haría si te pasa algo. Después no digas que no te lo advertí. Cada frase carga el peso de la consecuencia sobre ti. Si algo sale mal, tú serás responsable. No solo de tu vida, sino del dolor de ellos. Así te convierten en rehén de sus emociones. Cada decisión tuya pasa por el filtro de cómo los afectará a ellos, no de cómo te beneficia a ti. Y así renuncias al poder de elegir libremente. Porque elegir libremente implica aceptar que otros sufran. Y te enseñaron que eso es imperdonable. La manipulación emocional es invisible para quien la sufre, porque se presenta como amor, como cuidado, como protección legítima. Pero mira el patrón. Cada vez que intentaste hacer algo fuera de su aprobación, apareció la preocupación. Cada vez que quisiste tomar un riesgo, surgió el miedo de que te pase algo. No es coincidencia, es estrategia. La preocupación constante mantiene a la persona en estado de duda. Si siempre hay alguien advirtiendo peligro, empiezas a creer que el mundo es más peligroso de lo que es, que tú eres más frágil de lo que eres, que necesitas su guía. Así perpetúan la dependencia. He observado esto en patrones de relaciones adultas. Personas que no pueden tomar decisiones sin consultar, que necesitan validación externa antes de actuar, que sienten ansiedad paralizante ante la idea de equivocarse. Esa no es inseguridad natural, es inseguridad entrenada. Es el resultado de años escuchando que tus elecciones probablemente saldrán mal, que el mundo es peligroso, que sin la protección de otros fracasarás. Esa narrativa no te protege, te invalida, te convierte en un actor secundario de tu propia vida, donde otros deciden qué es seguro, qué es riesgoso, qué es aceptable. La verdadera preocupación respeta tu autonomía, te advierte del peligro, pero confía en tu capacidad de decidir. El chantaje emocional no confía en ti, solo confía en su propia visión y usa tu amor hacia ellos como palanca, porque saben que no quieres hacerlos sufrir, que prefieres renunciar a lo que quieres antes que cargar con la culpa de su dolor. Así fue como tu lealtad se convirtió en tu debilidad. Así fue como tu bondad se volvió tu prisión. La preocupación que controla no es amor, es miedo disfrazado de autoridad.
Ser el niño bueno nunca fue una virtud. Fue una estrategia de supervivencia emocional. Aprendiste rápido que la obediencia generaba paz, que el silencio evitaba conflicto, que suprimir tu voluntad mantenía la armonía. Así fue como la bondad se convirtió en tu máscara. No eras bueno porque querías serlo. Eras bueno porque era la única forma de ser aceptado. Cada vez que tragaste rabia para no causar problemas, renunciaste a un pedazo de tu poder. Cada vez que sonreíste cuando querías gritar, elegiste la aprobación sobre la autenticidad. Y te dijeron que eso era madurez, que eso era ser noble, pero solo era miedo. Los padres adoran al niño bueno. Es predecible, es manejable, no cuestiona, no desafía, no incomoda. Es el hijo perfecto para un sistema que necesita orden. Pero observa lo que ese niño bueno sacrifica: su voz, su rabia legítima, su capacidad de decir no, su derecho a ocupar espacio sin disculparse. Todo eso se suprime a cambio de ser querido, a cambio de evitar el rechazo. Y así aprendes que tu valor está en qué tan poco molestas, en qué tan invisible puedes ser cuando es necesario, en qué tan bien te adaptas a lo que otros necesitan de ti. La psicología detrás del niño bueno es simple: condicionamiento operante, refuerzo positivo cuando obedeces, frialdad emocional cuando desafías. Así moldean tu comportamiento sin que te des cuenta. No necesitan golpearte, no necesitan gritarte. Solo necesitan retirarte el afecto cuando no cumples. Y como el afecto es tu fuente de seguridad, harás lo que sea para recuperarlo. Incluso renunciar a quien realmente eres. Incluso convertirte en lo que ellos necesitan que seas. Eso no es amor. Es ingeniería psicológica, es dominación suave, es control sin violencia visible. Mira a los adultos que fueron niños buenos. Tienen dificultad para poner límites. Dicen sí cuando quieren decir no. Se sienten culpables por priorizarse. Buscan constantemente aprobación externa, porque nunca aprendieron que su valor es intrínseco. Aprendieron que su valor es relacional, que depende de qué tan útiles son, de qué tan agradables, de qué tan poco exigen. Así la bondad se convirtió en autosabotaje, en incapacidad de defender territorio emocional, en vulnerabilidad permanente ante cualquiera que sepa usar la culpa como arma. Ser bueno no es malo, pero ser bueno por miedo es esclavitud. Ser bueno porque te enseñaron que lo opuesto es ser rechazado, es vivir en una jaula invisible, y esa jaula la llevas contigo a cada relación, a cada trabajo, a cada decisión, porque internalizaste que tu función es no molestar, que tu éxito se mide en qué tan cómodos están los demás contigo, no en qué tan poderoso eres, no en qué tan libre, sino en qué tan dócil. La bondad que nace del miedo no es virtud, es sumisión disfrazada de moral. Cada vez que te quedaste en silencio para mantener la paz, traicionaste la guerra que podría haberte hecho libre. Ese silencio no fue sabiduría, fue cobardía disfrazada de madurez, porque te enseñaron que el conflicto es malo, que la confrontación es destructiva, que llevarse bien vale más que decir la verdad. Así aprendiste a negociar contigo mismo, a pesar tu autenticidad contra la comodidad de otros. Y siempre elegiste lo segundo, no porque fueras débil, sino porque te condicionaron a creer que mantener la armonía era tu responsabilidad, que si había tensión, era tu culpa, que si había ruptura, tú la causaste. La autotraición empieza pequeña, una opinión que no expresas, una injusticia que dejas pasar, un límite que no pones, cosas mínimas que justificas fácilmente. No vale la pena pelear por eso. Mejor lo dejo pasar. No es tan grave. Pero cada pequeña traición construye un patrón.
Tu cerebro aprende que tu voz no importa, que tus necesidades son negociables, que tu incomodidad es menos importante que la de otros. Y así, con el tiempo, ni siquiera sientes la traición. Se vuelve automática, natural. Te acostumbras a vivir en segundo plano de tu propia vida. La consecuencia de la autotraición constante es la pérdida de identidad. Porque si siempre te adaptas a lo que otros necesitan, ¿quién eres cuando nadie está mirando? Si siempre suprimes lo que sientes para mantener la paz, ¿qué queda de ti? La respuesta es incómoda. Una colección de máscaras. Versiones de ti diseñadas para contextos específicos. El hijo obediente, el amigo comprensivo, el empleado eficiente. Pero ninguna de esas versiones eres tú. Son personajes que interpretas porque aprendiste que ser tú mismo tiene un costo demasiado alto. He visto personas que no saben qué quieren, no porque no tengan deseos, sino porque pasaron tanto tiempo ignorándolos que perdieron acceso a ellos. Cuando preguntas qué les gusta, no saben responder. Cuando preguntas qué sienten, dicen, no sé. Eso no es falta de autoconocimiento. Es el resultado de años desconectando de ti mismo para conectar con otros, de priorizar la supervivencia emocional sobre la autenticidad, de elegir ser aceptado sobre ser real. La autotraición se justifica con virtud. Soy flexible, soy tolerante, no soy conflictivo, pero traduce eso con frialdad. No defiendo mi territorio, acepto lo inaceptable. Prefiero la falsa paz a la verdadera libertad, porque la paz que obtienes traicionándote no es paz, es rendición, es silencio forzado, es la ausencia de guerra porque ya perdiste antes de pelear, y ahora vives en un mundo donde otros establecen las reglas, donde tú solo existes en los márgenes que te permiten. Cada silencio que eliges por miedo es un paso más hacia tu propia desaparición. Confundes lealtad con amor, pero observa con claridad. ¿Lealtad hacia quién? Hacia las personas que te encerraron antes de que supieras que existía el afuera. Hacia el sistema que te enseñó que la independencia es traición. Hacia la estructura que necesita que permanezcas pequeño para seguir teniendo control. Esa lealtad no es virtud, es programación. Es el resultado de años repitiendo que la familia es lo primero, que la sangre es más importante que todo, que abandonar esa lealtad te convierte en alguien malo. Así fue como te ataron, no con cadenas físicas, sino con narrativas morales que hicieron que liberarte se sintiera como un crimen. La lealtad familiar funciona como un contrato unilateral. Tú debes ser leal, siempre, sin importar cómo te traten, sin importar si te respetan, sin importar si te destruyen lentamente, porque ellos son tu familia y la familia no se abandona. Esa es la regla. Pero observa la trampa. Esa regla solo aplica en una dirección. Ellos pueden decepcionarte, pueden ignorarte, pueden manipularte, y aún así, tú debes permanecer leal, porque tu lealtad es incondicional. La de ellos evidentemente no, pero cuestionar eso es imperdonable. Es romper el código sagrado. Es convertirte en el traidor. La jaula más efectiva es la que defiendes tú mismo, la que justificas, la que proteges de quienes intentan mostrarte que existe. Cada vez que alguien cuestiona tu familia y tú saltas en su defensa, no estás protegiendo amor, estás protegiendo la estructura que te mantiene controlado. Porque si admites que esa estructura es tóxica, entonces debes enfrentar una verdad devastadora. Desperdiciaste años siendo leal a quienes no merecían esa lealtad. Sacrificaste partes de ti por personas que nunca valoraron ese sacrificio. Y eso duele más que seguir en la jaula. Así que eliges la jaula y la llamas hogar. La psicología de la lealtad familiar se basa en el miedo al abandono.
te enseñaron que sin familia estás solo, que sin ese vínculo no tienes red de seguridad, que el mundo es hostil y solo ellos te aceptarán incondicionalmente. Así crearon dependencia emocional. Así hicieron que la idea de separarte se sintiera como muerte, no física, sino emocional, social, existencial. Porque si ellos no te quieren, ¿quién lo hará? Si ellos te rechazan, ¿qué valor tienes? Esa narrativa te mantiene atado, no porque sea verdad, sino porque la repetiste tanto que se volvió tu realidad. Pero aquí está lo que no te dijeron. La lealtad que te esclaviza no es amor, es supervivencia. Es el mecanismo que desarrollaste cuando eras demasiado pequeño para escapar, cuando necesitabas esa estructura para existir. Pero ya no eres ese niño, ya no necesitas esa protección, ya no dependes de su aprobación para sobrevivir. Sin embargo, sigues actuando como si la necesitaras, sigues regresando, sigues justificando, sigues siendo leal a la jaula, porque liberarte significa enfrentar el vacío, y el vacío da más miedo que la prisión conocida. La lealtad que te destruye no es honor, es miedo disfrazado de devoción. Cuando te despegas, ves, la claridad exige distancia, y la distancia exige crueldad. No puedes ver la estructura completa mientras estás dentro de ella. No puedes entender el juego mientras sigues jugando según sus reglas. El aislamiento no es castigo, es laboratorio. Es el espacio donde la mente se libera de las voces que no son suyas, donde puedes pensar sin interferencia, donde puedes sentir sin necesidad de justificarte. La soledad que tanto temes es el único lugar donde puedes reconstruirte sin que otros impongan su versión de quién debes ser. Todos los grandes estrategas de la historia entendieron esto. Maquiavelo escribió El príncipe en el exilio. Marco Aurelio encontró claridad en la soledad del campo de batalla. Sun Tzu entendió que el poder real no está en la multitud, sino en la mente que observa fríamente desde afuera. El aislamiento no es ausencia de conexión, es ausencia de ruido. Es la eliminación de todas las voces que contaminan tu juicio, cada opinión que absorbiste, cada expectativa que internalizaste, cada miedo que adoptaste de otros. Todo eso desaparece cuando estás solo, y lo que queda es tu esencia sin filtros. Pero el aislamiento da miedo, porque te enfrenta contigo mismo sin distracciones, sin la validación constante que usas como anestesia, sin la confirmación de que existes porque otros te ven. Ahí, en ese silencio, descubres quién eres realmente. Y a veces lo que descubres no es agradable. Descubres que muchas de tus decisiones no fueron tuyas, que tus valores son prestados, que tu personalidad es una construcción social, que pasaste años siendo lo que otros necesitaban que fueras. Esa revelación duele. Por eso la mayoría evita la soledad, no porque sea mala, sino porque es brutalmente honesta. La psicología del aislamiento estratégico es clara. Elimina las variables emocionales. Cuando estás rodeado de personas, tus decisiones pasan por el filtro social. ¿Qué pensarán? ¿Cómo reaccionarán? ¿Me juzgarán? Cada una de esas preguntas contamina tu juicio. Te hace actuar no desde tu verdad, sino desde el miedo al rechazo. Pero cuando estás solo, esas preguntas desaparecen. No hay audiencia, no hay juicio externo, solo tú y la decisión. Eso es poder puro, eso es claridad sin compromiso, eso es dominio sin negociación. He observado que las personas más poderosas son aquellas que pueden estar solas sin desesperarse, que no necesitan constante compañía para sentirse valiosas, que encuentran en el silencio un aliado, no un enemigo, porque entienden que la soledad no es vacío, es espacio, espacio para pensar, para planear,
para construir sin interrupciones. Mientras otros buscan consuelo en la multitud, los que dominan buscan verdad en el aislamiento. Y la verdad siempre da más poder que el consuelo. El ruido de otros es la prisión más cómoda. El silencio es la puerta que pocos se atreven a abrir. Sin padre, sin madre, sin amo. Ahora eres tu propia jerarquía. El poder solo responde ante sí mismo. Esta es la transición más violenta. Pasar de ser gobernado a ser soberano. De obedecer reglas externas a establecer las tuyas. De buscar permiso a simplemente decidir. La mayoría nunca completa esta transición. Siguen buscando figuras de autoridad toda su vida. Jefes que les digan qué hacer. Parejas que les den dirección. Sistemas que les ofrezcan estructura. Porque la libertad da más miedo que la obediencia. Porque decidir por ti mismo significa aceptar la responsabilidad total de tus consecuencias. Cuando te conviertes en tu propia autoridad, no hay a quien culpar. No puedes decir, me obligaron. No puedes justificar, era lo que se esperaba de mí. Cada decisión es tuya. Cada consecuencia también. Esa carga es insoportable para mentes que crecieron delegando poder, que aprendieron a dejar que otros decidieran por ellas, que nunca desarrollaron la capacidad de autogobernar. Pero esa carga es también el precio de la libertad. No puedes ser libre y seguir esperando que otros dicten tu camino. No puedes ser poderoso y seguir necesitando validación externa. El poder verdadero es solitario, es individual, es intransferible. El yo como autoridad no significa arrogancia, significa autonomía. Significa que tus valores no son negociables, que tus límites no requieren explicación, que tus decisiones no necesitan consenso. Establecer esto requiere crueldad estratégica. Requiere decir no sin justificar. Requiere cortar vínculos que drenan sin culpa. Requiere aceptar que serás malinterpretado, que serás llamado egoísta, que perderás personas que solo te querían mientras obedecías. Esa pérdida no es pérdida, es limpieza. Es la eliminación de todo lo que no respeta tu soberanía. La transición hacia el yo como autoridad exige reconstrucción total. Debes revisar cada creencia que absorbiste, cada regla que seguías automáticamente, cada expectativa que cumplías sin cuestionar, y preguntarte, ¿esto es mío o me lo implantaron? ¿Esto me sirve o me controla? ¿Esto me fortalece o me debilita? Si la respuesta es que te controla o debilita, elimínalo, sin nostalgia, sin culpa, sin miedo a lo que otros dirán, porque ahora la única opinión que importa es la tuya, y tu opinión es que mereces vivir según tus propios términos. Los estoicos entendieron esto hace 2000 años. Marco Aurelio escribió, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Ese poder mental es el núcleo de la autoridad personal. No puedes controlar lo que otros hacen, pero puedes controlar cómo respondes. Puedes controlar tus límites. Puedes controlar tu narrativa interna. Y cuando controlas eso, controlas todo lo que realmente importa. Porque el poder externo es frágil, depende de circunstancias, pero el poder interno es absoluto, es indestructible, es tuyo. La autoridad externa es prestada, la autoridad interna es conquistada y solo lo conquistado es real. Cuando el ruido se desvanece, surge la voz del dominio. El que puede gobernar solo, gobierna todo. La soledad no es ausencia de compañía, es ausencia de dependencia. Es la capacidad de existir plenamente sin necesitar validación constante, sin necesitar presencia ajena para sentirte completo, sin necesitar el aplauso de la multitud para saber que tienes valor. Esa es la soledad que construye poder, no la soledad del abandono, sino la soledad de la elección.
la soledad del que puede tener compañía, pero no la necesita para funcionar. El trono siempre ha sido solitario. Los reyes de la historia lo entendieron. Los emperadores, los estrategas, quienes toman decisiones que afectan a miles, no pueden hacerlo buscando consenso. No pueden permitir que las emociones de otros dicten su juicio. Deben ver desde arriba, desde el lugar donde la frialdad es claridad, donde la distancia emocional es precisión estratégica. El ruido de las masas no llega ahí, solo llega a tu voz, y esa voz, sin interferencias, es la que decide, sin miedo, sin duda, sin necesidad de aprobación. Pero la mayoría prefiere el ruido, prefiere estar rodeada, porque el ruido distrae del vacío interno, porque la compañía constante evita enfrentar la pregunta más incómoda. ¿Quién soy cuando nadie me está mirando? ¿Qué queda de mí cuando no hay audiencia? La respuesta a esa pregunta determina si puedes gobernar o solo puedes obedecer, si puedes liderar o solo puedes seguir, si puedes crear o solo puedes consumir. La soledad es la prueba final, la que separa a los que tienen núcleo de los que son solo reflejo. La neuropsicología confirma lo que los filósofos sabían. La soledad desarrolla autorregulación emocional. Cuando no hay a quien recurrir para consuelo inmediato, tu cerebro aprende a procesarlo internamente. Cuando no hay validación externa constante, desarrollas validación interna. Cuando no hay presión social, tus decisiones se vuelven más auténticas. Esa es la ventaja evolutiva de la soledad elegida. No es aislamiento patológico, es entrenamiento de dominio. Es el lugar donde se forja la independencia emocional, donde se construye la capacidad de estar bien contigo mismo. Y esa capacidad es la base de todo poder real. He visto líderes que no pueden estar solos 5 minutos sin buscar distracción, sin revisar mensajes, sin encender ruido de fondo, sin llenar el silencio con algo, lo que sea. Esos no son líderes. Son adictos a la estimulación externa. Son dependientes de la aprobación constante. Son esclavos del ruido. Y el esclavo del ruido nunca gobierna. Solo reacciona. Solo responde. Solo existe en función de otros. Mientras que quien domina la soledad, domina el tiempo, domina la atención, domina la mente, y desde ahí puede dominar todo lo demás. El trono no acepta compañía, solo acepta soberanos, y el soberano es quien no necesita nada fuera de sí mismo para ser completo. Ahora lo sabes. La familia fue tu primer límite, pero no tiene que ser el último. Cada regla que obedeciste, cada culpa que cargaste, cada silencio que elegiste por miedo, todo eso construyó la jaula. Y la peor parte es que tú mismo te convertiste en el guardián, defendiendo las cadenas, justificando el dolor, llamando amor a lo que siempre fue control. Pero el reconocimiento es el primer paso hacia el dominio. Ver la estructura es comenzar a desmantelarla. Y ahora que ves, ya no puedes fingir ceguera. El poder no pide permiso, no se justifica, no negocia con la culpa. El poder simplemente decide. Y tú tienes esa capacidad. Siempre la tuviste. Solo que te enseñaron a suprimirla, a creer que usarla era egoísmo, que imponerte era crueldad, que priorizarte era traición. Mentiras diseñadas para mantenerte dócil, para mantenerte funcional, para mantenerte pequeño. Pero lo pequeño no sobrevive en un mundo de lobos. Lo pequeño solo sirve, y servir sin límites no es virtud, es extinción. La soledad que tanto temes es tu única salvación, porque ahí, sin ruido, sin validación, sin la presión de cumplir expectativas ajenas, puedes reconstruirte. Puedes decidir qué es tuyo y qué es implantado. Puedes establecer tu jerarquía interna, donde tú eres la autoridad máxima, donde tú defines el bien y el mal,
donde tú decides quién merece tu lealtad y quién no. Esa es la libertad real, no la que te prometieron, la que conquistas cuando rompes todo lo que te enseñaron a defender. Pero antes de reconstruirte, necesitas saber quién está saboteando tu camino, porque no todos los enemigos son visibles. Los más peligrosos son los que sonríen mientras te clavan el cuchillo, los que se disfrazan de aliados mientras trabajan contra ti, los que usan tu bondad como debilidad y tu confianza como arma. Si no puedes identificarlos, todos tus esfuerzos serán en vano. Por eso, antes de continuar, debes ver el video anterior. La táctica maquiavélica para detectar a quienes te sonríen y te apuñalan. No es opcional, es necesario, porque el poder sin percepción es ceguera, y la ceguera solo lleva a la traición. Ve ese video ahora. Aprende a ver lo invisible, y luego regresa aquí con los ojos abiertos. Escribe en los comentarios: ya no obedezco sin cuestionar. Esa frase es tu compromiso, no conmigo, contigo mismo. Es la declaración de que reconociste la jaula y que ahora comienzas a romperla. El que gobierna solo, gobierna todo. Y tú ya empezaste.